Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad que están presentes en este estudio del Bhagavad Gita tal como es. Hoy en particular vamos a abordar el análisis del capítulo número 13, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia. En cuanto al método, vamos a aplicar el de los encuentros anteriores. En primera instancia, abordar sintéticamente los núcleos temáticos del capítulo anterior, del número 12, luego desarrollar analíticamente los núcleos temáticos de este capítulo presente, el número 13, y por supuesto, tras toda esta, podríamos decir, revisión conceptual, llegar al momento final del análisis y las conclusiones personales. Saludos para Georgie López. Muy bien, entonces, en el capítulo número 12, en el capítulo anterior, llamado el servicio devocional, en ese capítulo nos encontramos con... Tenía que ver con poder esclarecer qué tipo de trascendentalistas son superiores. Es decir, a lo largo del Bhagavad Gita, Krishna expone diferentes procesos de avance espiritual y Arjuna quiere saber qué practicante de dichos procesos es el más elevado. Entonces, específicamente, como discípulo, Arjuna pregunta a Krishna por dos tipos de trascendentalistas en particular, los personalistas y los impersonalistas. Saludos también para Hugo Desch. Entonces, directamente, en la primera sección de los núcleos temáticos del capítulo 12, Krishna afirma que los trascendentalistas que adoran el aspecto personal de la suprema personalidad de Dios, es decir, los Vaishnavas, son superiores y que de hecho a estos trascendentalistas Krishna mismo asume el compromiso de liberarlos del ciclo del nacimiento y la muerte. Sin embargo, también Krishna afirma que aunque el camino de avance para los impersonalistas, aquellos que están apegados al aspecto inmanifiesto, el aspecto del Brahman, aunque ese camino es muy duro, es muy penoso, es muy difícil, luego de reiterados nacimientos y muertes, también los impersonalistas logran la liberación, aunque, como comentamos en el encuentro anterior, no es el mismo tipo de liberación que obtiene un Vaishnava en comparación con la liberación que alcanza un impersonalista. También en el capítulo anterior encontramos un núcleo temático muy importante donde Krishna desarrolla una jerarquía de los procesos de avance espiritual. Luego de que Krishna responde la pregunta de Arjuna y afirma que los Vaishnavas son superiores a los impersonalistas, entonces luego lo que hace es enumerar los procesos de avance espiritual desde los más elevados hacia los menos elevados. Saludos también para Pablo Pallero. Entonces, en primer lugar, lo que Krishna afirma en el capítulo 12 es que la expresión más elevada y más perfecta de vida espiritual la constituye el tipo de Bhakti Yoga en el que predomina el amor puro por Krishna. Luego, si uno no se encuentra en esa etapa, pues una minoría de almas lo están, está la posibilidad de practicar el Bhakti Yoga bajo reglas y regulaciones. Saludos para Oswald Schreck. Entonces, si uno no se encuentra situado de hecho en la etapa del amor puro por Krishna, entonces uno puede aspirar a alcanzar dicho amor mediante las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga, y en los significados vemos el ejemplo de la vida del templo. Bajo la guía del maestro espiritual, levantarnos en Brahma Muhurta, darnos un baño, asistir a Mangal Artik, cantar 16 rondas, seguir los principios regulativos, participar de la adoración de Tulasi, la clase de Bhagavatam, el Govinda, el servicio regulado durante el día, programa de la tarde con Gaurartik, etc. Ahora bien, si uno no se encuentra situado en la etapa del amor puro por Krishna, y si tampoco se encuentra situado en la etapa del tipo de Bhakti Yoga controlado bajo el proceso de reglas y regulaciones, entonces, como tercera instancia, en el capítulo 12, Krishna recomienda la práctica del Karma Yoga, el proceso de trabajar para Krishna, el proceso de ofrecer el resultado de nuestro trabajo, de nuestras acciones, a modo de sacrificio para la difusión del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu.
Pero si tampoco uno puede situarse en esta tercera opción, que es el Karma Yoga, entonces Krishna, descendente, en sentido descendente, recomienda el Dhyana Yoga, es decir, el proceso de meditación, tal como está descrito en el capítulo 6 del Gita. Y si tampoco es asequible ese proceso tan renunciado y tan austero, tenemos una opción por debajo del mismo, que es el Jnana Yoga, el cultivo de conocimiento filosófico, el intento intelectual de diferenciar el cuerpo del alma, etc. Y si ni siquiera se puede acceder a ese Jnana Yoga, entonces otra posibilidad de avance espiritual es seguir los deberes del Varnashram, seguir las reglas y regulaciones de cada grupo social de la antigua civilización védica, y específicamente cumplir con los rituales, sacrificios y austeridades recomendadas por el proceso de Karma Kanda, ¿sí? Apoyado en el conocimiento de los himnos védicos. Pero, como Srila Prabhupada explica, si por algún tipo de cuestión familiar, cultural o de algún tipo de índole uno ni siquiera puede situarse en esta plataforma, entonces, en última instancia, está como un modo de avance la filantropía material, es decir, el hecho de efectuar donaciones económicas para poder, de alguna manera, promocionar o apoyar causas materialmente nobles, la creación de hospitales, el abastecimiento de comedores, el dar donaciones para la lucha contra algún tipo de enfermedad, el proteger a mujeres viudas o niños huérfanos, o algún tipo de actividad filantrópica que de hecho nada tiene de espiritual, es solamente material, pero por lo menos es una forma gradualmente de avanzar. Entonces, por último, en el último núcleo temático del capítulo 12 del Bhagavad Gita tal como es, luego de la pregunta de Arjuna, ¿qué trascendentalistas son mejores, si los Vaishnavas o los impersonalistas? La respuesta de Krishna es obviamente los Vaishnavas, a los que él libera prontamente del ciclo de nacimiento y la muerte. Luego de que Krishna expone jerárquicamente de mayor a menor el Bhakti Yoga puro, el Bhakti Yoga regulado por el Sadhana, el Karma Yoga, el Dhyana Yoga, el Jnana Yoga, el Karma Kanda y la filantropía material, se cierra el capítulo 12 con una sección de textos que abordan un conjunto de virtudes, de cualidades de carácter que posee no un practicante común, un neófito, sino un devoto avanzado, un devoto puro. Y cuando Krishna en cada shloka analíticamente expone cada una de estas cualidades, dice: y este devoto es muy querido por mí. Y así finalizamos la síntesis del capítulo anterior. Si alguien quisiera de alguna manera ampliar la información sobre este tema, lo invito a ver el video de la clase previa, que ahí de manera mucho más analítica se aborda cada uno de estos núcleos temáticos. En realidad este repaso solo sirve para dejar la base armada para ingresar en el núcleo de la charla de hoy, que es el análisis del capítulo 13 del Bhagavad Gita tal como es, titulado La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Al igual que en el capítulo 12, también en el capítulo 13 nos encontramos con un primer shloka donde Arjuna, como discípulo, plantea una serie de preguntas a Krishna, que es su maestro. Entonces, en este caso, en los textos 1 y 2 del capítulo 12, Arjuna plantea ante Krishna una serie de interrogantes acerca de qué es Prakriti, qué es Purusha, qué es el campo, quién es el conocedor del campo, qué es el conocimiento y qué es también el objeto de conocimiento. Es decir, al inicio de este capítulo 13, Arjuna plantea todos estos interrogantes que sirven como base para que luego Krishna comience a responder y nos brinde un conocimiento trascendental que opere como respuesta a las preguntas de Arjuna. Bien, luego en los textos 1, 2 y 3, también nos encontramos con respuestas que Krishna da a modo de definiciones breves. Es decir, ante estas preguntas de Arjuna, lo primero que Krishna hace es dar una respuesta inicial, una respuesta de tipo introductoria, una respuesta, podríamos decir, de tipo sintética. Entonces, Krishna mismo afirma en el texto 1.2
que el campo de la acción es el cuerpo, que el conocedor del campo es el alma, y que hay un conocedor de todos los campos que es el Señor Supremo mismo, y que conocimiento, explica Krishna en el texto número 3 del capítulo 12, es entender al cuerpo y su propietario. Bien, ante las preguntas de Arjuna, Krishna en primera instancia, en los textos 1, 2 y 3, responde de manera sintética, pero desde el texto cuarto en adelante, Krishna comienza a expandir estas respuestas. A partir del texto cuarto en adelante, Krishna comienza a darnos información mucho más pormenorizada respecto de las definiciones anteriores, y en toda una serie de shlokas, él lo que hace es brindarnos una exposición de tipo analítica, porque Krishna comienza a detallar los aspectos puntuales de las preguntas de Arjuna a modo de respuesta. Entonces, en el texto cuarto, Krishna dice que va a hablar acerca de los aspectos del campo y del conocedor del campo. Ahora bien, en el texto 5 de este capítulo 12, Krishna hace referencia a un texto, porque explica que todas estas cuestiones sobre las que preguntó Arjuna previamente fueron filosóficamente desarrolladas y con la debida explicación racional de las causas y los efectos en el famoso Vedanta Sutra de Srila Vyasadeva. Entonces, Krishna va a dar una respuesta a las preguntas de Arjuna, pero también nos advierte que esas mismas respuestas pueden encontrar una resolución satisfactoria en sentido filosófico, una exposición de manera profunda en otra obra que específicamente es el Vedanta Sutra. Dicho esto, en los textos 6 y 7, Krishna comienza a hablar del campo de las actividades y de sus interacciones. Es decir, el campo de la actividad previamente fue definido como el cuerpo material, el cuerpo del cual tenemos experiencia en nuestro propio tiempo y espacio. Es decir, cuando Krishna habla del cuerpo ahora de manera analítica, en los textos 6 y 7 va a detallar puntualmente todos los elementos constitutivos en sentido material que el cuerpo material posee, y también las interacciones que se dan a partir de estos principios constitutivos. Entonces, el campo de la actividad, el cuerpo material que adquiere el alma condicionada dentro de este mundo, está compuesto, analíticamente hablando, por los 5 elementos burdos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. También está compuesto por los 3 elementos sutiles: la mente, la inteligencia y el ego falso. También está integrado por los 10 sentidos, los 5 sentidos de conocimiento más los 5 sentidos de la acción. A su vez también esto se relaciona con los 5 objetos de los sentidos. Pero además, este campo de la acción está integrado por lo no manifiesto, lo inmanifiesto, el pradhana, y en este campo de la acción aparecen señales de vida, que al menos se describen 2, que es la conciencia y las convicciones. Pero además también en este campo de la acción se manifiesta el deseo, el odio, la felicidad y la aflicción. Como vimos, la primera respuesta que Krishna daba al hablar del campo, es decir, del cuerpo, es muy sintética, pero en estos textos, ya 6 y 7, la descripción es analítica y muy pormenorizada. Bien, luego Krishna en los textos del 8 al 12, también de manera puntual, de manera detallada y analítica, va a definir qué es conocimiento. Y recordemos que él ya había dado una definición previa de conocimiento en el texto 3, donde decía: conocimiento es entender el cuerpo y su propietario. Es decir, en primera instancia, conocimiento es distinguir el cuerpo material del alma espiritual. Pero en segunda instancia, en función del capítulo 12, textos del 8 al 12, en función del capítulo 13, textos del 8 al 12, Krishna va a describir el conocimiento
como cualidades de carácter que posee un trascendentalista verdaderamente avanzado. Voy a leerlas para ustedes. Las cualidades de carácter que se manifiestan como conocimiento en un trascendentalista avanzado, según los textos del 8 al 12, son la humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, el acudir a un maestro espiritual genuino, la limpieza, la constancia, el autocontrol, el renunciar a los objetos del goce de los sentidos, la ausencia de ego falso, la percepción de lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, el estar libre del enredo de los hijos, la esposa, el hogar y lo demás, la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables, la devoción constante y pura por Krishna, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, el aceptar la importancia de la autorrealización y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Y Krishna aclara: yo declaro que todo esto es conocimiento y cualquier otra cosa que haya aparte de eso es ignorancia. Entonces, una vez que analíticamente Krishna describió cómo está compuesto el campo de la actividad y sus interacciones, una vez que Krishna explica analíticamente qué es el conocimiento en función de las cualidades de un trascendentalista verdaderamente avanzado, entonces Krishna va a responder a otra pregunta, intentando explicar, o de hecho explicando, qué es el objeto de conocimiento, y esto lo expone en los textos 13 y 19 del capítulo 13. Saludos también para Rosa Canchucaja y para Sofía Aris Tizábal. Bien, entonces, en cuanto al objeto de conocimiento que Krishna describe en el capítulo 13, texto 13 al 19, estos objetos de conocimiento son dos: Brahman y Paramatma. Brahman y Paramatma son lo conocido, lo cognoscible, el objeto de conocimiento, ¿sí? Recordemos que al principio de este capítulo 13, Arjuna preguntaba qué es Prakriti, qué es Purusha, qué es el campo, qué es el conocedor del campo, qué es el conocimiento y qué es el objeto de conocimiento. Bueno, muy bien. Krishna, en la estructura de este diálogo, está respondiendo una tras otra las preguntas de Arjuna, y dice que el objeto de conocimiento es tanto Brahman como Paramatma. Pero al leer los significados de Srila Prabhupada de este capítulo, en este contexto Brahman significa algo diferente a lo que tradicionalmente asociamos esta palabra sánscrita. Recordemos que al comienzo del capítulo 12, el capítulo anterior, Arjuna preguntaba qué trascendentalistas son mejores, si los Vaishnavas, aquellos que están desarrollando un amor hacia el aspecto personal de la verdad absoluta, o los impersonalistas, aquellos que intentan fundirse con el Brahman impersonal. Saludos a Danilo Alberto Lacayo. Entonces, cuando en el capítulo 12 se habla de Brahman, se habla del aspecto inmanifiesto, impersonal, omnipresente de la verdad absoluta, que es impersonal. Pero cuando en el capítulo 13, ante la pregunta de Arjuna, ¿qué es el objeto de conocimiento? Y cuando Krishna responde que el objeto de conocimiento es Brahman y también Paramatma, si leemos los significados de Srila Prabhupada, en este capítulo 13 específicamente, el término sánscrito Brahman no está haciendo referencia al Brahman impersonal, que es tan deseable para los mayavadis, sino que específicamente en este capítulo 13, al usar el término Brahman, y recordemos que la lengua sánscrita es un idioma altamente polisémico, la palabra Brahman en este contexto específico del capítulo 13 se está refiriendo de manera concreta al alma espiritual, al alma individual. Entonces, el alma es uno de los objetos de conocimiento. Y en estos textos que van del 13 al 19, encontramos diferentes características del alma. Saludos también para Brindeya Devidasi. Entonces, en primera instancia, al describir las cualidades del alma, Krishna va a decir que el alma no tiene principio.
Por lo tanto, el alma es eterna. Esto quiere decir que el alma no nace y no muere. Y además el alma está más allá de la causa y el efecto. Pero además también en este núcleo temático, que va del texto 13 al 19, Krishna responde a la pregunta de Arjuna, ¿qué es el objeto de conocimiento? En primer lugar, habla de Brahman, en este caso del alma individual, pero también Krishna describe como objeto de conocimiento, como lo cognoscible, a Paramatma, a la superalma. Y también nos va a dar analíticamente en este núcleo de textos diferentes aspectos que nos permiten comprender parcialmente la naturaleza de Paramatma. Saludos también para Norberto Trejo. Entonces, cuando Krishna se refiere a Paramatma en el capítulo 13 como objeto de conocimiento, lo primero que afirma es que Paramatma, la superalma, está dentro de todos. Es decir, el Paramatma, la superalma, se encuentra presente en el interior de los cuerpos de los semidioses, como también en el interior de los cuerpos de los insectos. Cuando Krishna se refiere a Paramatma en el capítulo 13 como objeto de conocimiento, dice que la superalma es libre, que la superalma es el sustentador de todo y es el amo de las modalidades materiales. A su vez, también Krishna en esta descripción de Paramatma nos va a decir que la superalma no puede ser directamente conocida a través de los sentidos materiales, porque la superalma, al ser trascendental, está más allá de la capacidad de conocimiento de los sentidos materiales. Y aunque la superalma parece estar dividida en muchas, realmente es una unidad. Y también Krishna explica, refiriéndose a la superalma como objeto de conocimiento, que es la fuente de luz de todos los objetos luminosos. Y además también afirma, por supuesto, que la superalma, entendida como objeto de conocimiento, está en el corazón de todos los seres vivos. Muy bien, continuando con la respuesta que Krishna da a las preguntas de Arjuna, en los textos del 20 al 24, Krishna habla sobre la prakriti, es decir, sobre la naturaleza material, y también va a hablar de esta naturaleza material en relación con las almas individuales. Entonces, en el texto 20, Krishna afirma que tanto la naturaleza material, es decir, los componentes del mundo que nos rodea, como así también las almas que están dentro de los cuerpos materiales, ambos seres son eternos. Es decir, no es creada el alma individual y tampoco es creada la energía material. Saludos también para Miroslava Gallegos de Vidasi. Entonces, como vemos, este capítulo abre con las preguntas de Arjuna y Krishna ordenadamente comienza a responder los interrogantes de sus discípulos. En este caso, Krishna se refiere a la prakriti, la naturaleza material, como así también a las almas. Y en el texto 20, lo primero que Krishna dice es que tanto la naturaleza material como las almas espirituales son eternas. Ahora bien, en el texto 21, respecto de la naturaleza material, Krishna va a decir que prakriti es la causa de las causas y de los efectos que se dan dentro del plano material. Como así también en el texto 21, refiriéndose a la entidad viviente, Krishna dice que es la causa del disfrute y del sufrimiento que experimentamos dentro de estos cuerpos materiales. También Krishna va a afirmar que cuando el alma espiritual intenta disfrutar de las modalidades de la naturaleza material, tras la muerte del cuerpo presente va reencarnando en diferentes cuerpos e incluso el alma va reencarnando por su contacto con la materia en diferentes especies, encontrándose con lo bueno y con lo malo en cada uno de sus nacimientos. Pero quien conoce esta filosofía que permite comprender la naturaleza de la prakriti y la naturaleza del alma individual, dice Krishna en el texto 24, quien comprende estos preceptos filosóficos se libera del mundo material. Hay un núcleo temático entre el texto 23 y 25 del capítulo 13, donde Krishna vuelve al tema de Paramatma, pero agrega algunas cuestiones más que cuando habló del objeto de conocimiento, es decir, de Brahman y también de Paramatma,
no había desarrollado del todo. Y que en este texto 23 y 25, cuando Krishna vuelve a hablar de Paramatma, repite los aspectos esenciales de la superalma y agrega información adicional. Entonces, al referirse a Paramatma, a la superalma, Krishna dice que es trascendental, o sea, no es material. Paramatma es el propietario supremo, es el supervisor y también el sancionador. Ahora, ¿cómo hacemos para conocer este Paramatma? Bueno, Krishna explica que hay diversos procesos. La meditación, el cultivo de conocimiento, el trabajo sin resultado fruitivo y por supuesto también la práctica del servicio devocional, comenzando por el proceso de oír a las autoridades competentes en el conocimiento védico. Y por último, en este capítulo 13 nos encontramos con una sección de textos muy interesante y que tiene de alguna manera ciertas similitudes con la sección final del capítulo 12, el capítulo anterior. Y acá Krishna lo que hace es exponer en los textos que van del 28 al 35 el tipo de visión que posee la persona que tiene verdadero conocimiento. Y vamos a ver que en reiterados shlokas dice que ve, la persona que ve como es debido. Constantemente en este núcleo temático Krishna hace referencia a la visión, al tipo de comprensión, al tipo de realización que tiene un verdadero trascendentalista. Entonces, en el texto 28, Krishna dice que aquella persona que tiene verdadero conocimiento ve que la superalma acompaña al alma individual en todos los cuerpos. Además, en el texto 29 se afirma que aquel que posee verdadero conocimiento ve que el alma está presente en todas partes. En el texto 30 se afirma que aquel que posee verdadero conocimiento ve que todas las actividades las realiza el cuerpo y que el ser no hace nada. En el texto 32 se afirma que la persona que posee verdadero conocimiento ve que el alma es eterna, imperecedera y trascendental a las modalidades. En el texto también 32 se afirma que la persona que posee verdadero conocimiento, aunque ve que el alma está en contacto con el cuerpo, no hace nada ni se enreda. Saludos para Roxana Morales Farías. También en este núcleo temático, cuando Krishna describe analíticamente la visión de aquella persona que tiene verdadero conocimiento, él dice que ve que el alma ilumina el cuerpo mediante la conciencia. Pero además, Krishna afirma específicamente que aquel que posee verdadero conocimiento ve la diferencia que hay entre el campo y el conocedor del campo y entiende además el proceso de la liberación. ¿Y cuál es el resultado, en definitiva, de poder comprender filosóficamente, mediante una visión perfecta, qué es de alguna manera el campo, qué es el conocedor del campo, qué es la naturaleza, qué es el disfrutador, qué es el conocimiento y qué es el objeto de conocimiento? El resultado de adquirir esta visión filosófica perfecta tiene que ver con el hecho, en primera instancia, de que uno no se degrada por la mente. Además, una persona que posee esta visión perfecta no se mezcla con el cuerpo, aunque esté en él. También quien posee esta comprensión filosófica trasciende el nacimiento y la muerte porque obtiene la comprensión espiritual, la comprensión Brahman, y además esta persona llega a la meta perfecta. Entonces, lo que hicimos en el encuentro de hoy fue recordar sintéticamente los núcleos temáticos del capítulo 12, las preguntas de Arjuna acerca de qué trascendentalistas son mejores, si los Vaishnavas o los impersonalistas. Krishna responde que los Vaishnavas son los trascendentalistas supremos. Luego en el capítulo 12 vimos cómo Krishna exponía de mayor a menor
diferentes procesos de avance espiritual, situando en la cima al Bhakti Yoga con amor puro por Krishna y situando por debajo de todo a las actividades piadosas o filantrópicas materiales. Vimos también cómo en el último núcleo temático del capítulo 12 Krishna describe las cualidades de aquellos trascendentalistas que son devotos puros, y vimos también cómo en el capítulo 13 Arjuna plantea, al igual que en el 12, una serie de preguntas, y cómo en cuanto a estructura nos encontramos con una estructura perfecta, porque Arjuna abre este capítulo 13, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia, preguntando qué es Prakriti, qué es Purusha, qué es el campo, quién es el conocedor del campo, qué es el conocimiento, qué es el objeto de conocimiento, y vemos que estructuralmente Krishna toma las preguntas de Arjuna, da una primera respuesta sintética, casi a modo de definiciones, y luego de esa respuesta sintética, Krishna comienza a expandir analíticamente las respuestas a cada una de las preguntas de Arjuna. Entonces cierra Krishna el capítulo explicando la visión de la persona que tiene verdadero conocimiento y nos explica también qué beneficios tiene dicha persona o dicho trascendentalista. Entonces, la estructura del capítulo 13, a mi criterio, es interesantísima, por la forma en que Krishna abre el capítulo y cómo Krishna despliega todo un conocimiento en función de las preguntas de Arjuna. Pero además, no solamente por la estructura, sino por el contenido. El capítulo 13 es un gran capítulo del Bhagavad Gita, porque tiene un contenido altamente filosófico, altamente metafísico, gnoseológico, incluso ético y liberacionista. O sea, el capítulo 13 del Bhagavad Gita no solamente expone una dimensión de comprensión filosófica en términos de lo que los Vaishnavas entendemos por filosofía, sino que también el capítulo 13 expone un tipo de conocimiento que se ajusta a los parámetros incluso de lo que ciertas corrientes de filosofía occidental también pueden considerar como dentro del terreno de la filosofía. El capítulo 13 es muy rico en sentido de estructura y en sentido de contenido. Personalmente para mí fue un placer enorme poder leerlo y estudiarlo, porque me pude sumergir en la forma en que Arjuna pregunta y me pude sobre todo sumergir en la estructura de la inteligencia trascendental con la que Krishna responde. Es impecable cómo Krishna responde, primero de manera sintética y luego de manera analítica, y cierra el capítulo con la visión que tiene la persona del conocimiento perfecto y explicando cuál es el resultado de cultivar esa visión. Este capítulo es excelente, es excelente. Saludos para Pareya Prabhu también. Entonces, tanto por su estructura como por su contenido, el capítulo 13 del Bhagavad Gita es un placer enorme. Y digo placer como un eufemismo. La lectura, el estudio y la comprensión y sobre todo la práctica de este capítulo 13 del Bhagavad Gita, indudablemente que conduce a la perfección. Entonces, otro punto que quiero destacar es el doble aspecto que el conocimiento posee dentro de este capítulo 13. Porque por un lado el conocimiento tiene una dimensión metafísica, incluso antropológica, porque como primera definición sintética, Krishna dice que conocimiento es poder distinguir claramente la naturaleza material del cuerpo respecto de la naturaleza espiritual del alma. Comprender que hay una diferencia entre el campo, ¿sí?, que está integrado por los 5 elementos burdos, los 3 elementos sutiles, los 10 sentidos de la acción, los 5 objetos de conocimiento, las señales de vida, etc. Hay que comprender la materialidad y transitoriedad del cuerpo, y a su vez hay que comprender la eternidad y la inmutabilidad del alma como conocedor del campo, como conocedor de su propio cuerpo. Pero a su vez también hay una segunda dimensión del conocimiento. Saludos también para Luis Rocha Goulart. Hay una segunda dimensión del conocimiento, porque conocimiento no es, en términos del capítulo 13, quedarnos únicamente
en la diferenciación analítica y filosófica respecto de la diferencia del cuerpo material y del alma espiritual, sino que también hay una línea en uno de los significados de Prabhupada donde nuestro Acharya dice que el conocimiento védico no es para la recreación del especulador de butaca, sino que el conocimiento védico es para el perfeccionamiento del carácter personal. Entonces, es real que el conocimiento implica distinguir el cuerpo del alma, pero también es real que el conocimiento tiene una fuerte dimensión ética, tiene una fuerte dimensión orientada a la acción. El conocimiento, en particular, en este capítulo 13, está caracterizado como lo contrario a la ignorancia. ¿Y qué sería también conocimiento dentro del contexto de este capítulo? Bueno, toda esta serie de cualidades que enriquecen el carácter de un trascendentalista verdaderamente avanzado, comenzando por Amanituam, la humildad, obviamente la no violencia, la limpieza, la sencillez, el acudir a un maestro espiritual genuino, el ver lo desfavorable del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, la búsqueda filosófica de la verdad absoluta y por sobre todas las cosas la devoción pura y exclusiva por Krishna. ¿Sí? Son muchas más esas cualidades, pero bueno, creo que al menos desde mi lectura estas son las más destacables. O sea, comenzar el proceso de conocimiento aceptando un maestro espiritual que obviamente forme parte de la cadena de sucesión discipular, buscar filosóficamente la verdad absoluta, es decir, entender que la vida humana es diferente en un punto de la vida animal. Los animales tienen funciones muy limitadas: comer, dormir, defenderse, aparearse, pero el ser humano está para más. El ser humano está para comprender quién es, de dónde viene, a dónde va. O sea, el ser humano el cuerpo humano está especialmente diseñado, con esta inteligencia superior que tenemos, para practicar una búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Y de ahí la importancia de aceptar un maestro espiritual, del conocimiento védico y de todo el conjunto de prácticas que elevan nuestra conciencia, desde lo material hacia lo espiritual. Entonces, sintetizando, el capítulo 13 me parece muy interesante por su estructura, por su contenido. Los significados de Prabhupada son impecables. Los invito a leer los significados porque incluso a veces podemos llegar a confundirnos si solamente nos quedamos con la lectura de las traducciones. Por ejemplo, cuando hablábamos del objeto de conocimiento, Krishna decía que es Brahman y que es Paramatma. Pero cuando Krishna habla de Brahman en el capítulo 13, es diferente a la forma en que habla del Brahman en el capítulo 12. En el capítulo 12, Brahman significa Brahman impersonal. En el capítulo 13, Brahman significa alma espiritual individual. Entonces, ¿pero cómo uno detecta esto? En una lectura pormenorizada de los significados de Srila Prabhupada. Los significados de este capítulo son impecables. Los significados de Bhaktivedanta enriquecen muchísimo la información que Krishna nos da en las traducciones, o sea, en los shlokas sánscritos. Los comentarios de Srila Prabhupada nos permiten captar toda la esencia del conocimiento que nos da la sucesión discipular respecto de la sabiduría del Bhagavad Gita. Cuando leemos a Srila Prabhupada, no solamente lo leemos a él, también estamos escuchando el eco de los grandes acharyas previos que lo antecedieron. De ahí la importancia de ampliar el conocimiento que nos da las traducciones con la lectura de los significados. Entonces, otro punto sobre el cual me quiero detener, aunque todo es importante, comprender qué es el campo, qué es el conocedor del campo, qué es la naturaleza, qué es el disfrutador, qué es el conocimiento y qué es el objeto de conocimiento, quiero centrar mi reflexión final en esta palabra ver, que Krishna usa constantemente en el último núcleo temático de este capítulo 13. Pensemos que los occidentales a la reflexión profunda la han llamado en la antigüedad filosofía, y ese es un término griego que significa amor a la sabiduría. Sin embargo, en el mundo oriental y específicamente en el mundo filosófico de India, nos encontramos con otra lengua filosófica que es el sánscrito. Y obviamente como occidentales usamos el término filosofía, pero uno de los equivalentes de esta palabra cuando hablamos de filosofía india es el término sánscrito darshan. Los miembros de ISKCON conocen muy bien esta palabra darshan
porque significa una de las actividades que hacemos en el templo y en nuestros hogares, que es situarnos frente al altar, observar la bella forma de la deidad de Krishna, comenzando desde sus pies de loto y ascendiendo gradualmente hasta su rostro sonriente. También usamos la palabra darshan cuando tenemos una entrevista con el guru, con el maestro espiritual, pero filosóficamente en este sentido, etimológicamente, el término darshan significa punto de vista, perspectiva, una determinada mirada acerca de la realidad, y viene del verbo drish. El verbo drish en sánscrito tiene que ver con mirar, con ver. Y observen qué interesante cómo Krishna, en el último núcleo temático de este capítulo, que va del texto 28 al 35, constantemente está utilizando el término ver, 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 para referirse al tipo de conocimiento y para referirse al tipo de conciencia que tiene el trascendentalista que verdaderamente ha alcanzado el plano del conocimiento perfecto. Entonces, esta visión filosófica, este ver, este mirar, este comprender, este captar la esencia del darshan, de la filosofía, del Bhagavad Gita, tiene que ver con que, específicamente hablando en términos del Gita, esta filosofía no tiene un fin meramente teórico. Es decir, uno no busca el conocimiento filosófico del Bhagavad Gita como un fin en sí mismo. Es decir, uno no busca el conocimiento filosófico del Bhagavad Gita como una especie de juego intelectual. Uno no busca este conocimiento filosófico del Gita únicamente para adquirir erudición en la lengua sánscrita o en categorías filosóficas, sino que esta visión que Krishna dice que posee el trascendentalista que ha alcanzado el verdadero conocimiento nos lleva a algo más allá del conocimiento como un fin en sí mismo, del conocimiento como un juego intelectual o del conocimiento como acumulación de datos eruditos. Esta visión filosófica perfecta nos lleva a un punto esencial, fundamental para el que quiere alcanzar la perfección, que es la comprensión del ser, la comprensión de su yo espiritual y también del sentido de la vida. Es decir, no nos quedamos con un conocimiento puramente teórico o puramente intelectual. No, se trata de un autoconocimiento, comprender nuestra esencia y para qué estamos en este mundo. Entonces, este conocimiento filosófico, en última instancia, conduce a la liberación, a que podamos dejar de lado todo tipo de deseos que nos degradan, a poder dejar de lado la ilusión de Maya, a poder dejar de lado las actividades que nos atan al samsara, y para poder en última instancia comprender que el conocedor del campo está más allá del campo de la actividad, que el cuerpo constituido por elementos materiales burdos, compuesto por elementos materiales sutiles, compuesto por sentidos de la acción, por sentidos de conocimiento, que manifiesta ciertas señales de vida y que produce ciertas interacciones, es material, es temporal, no somos nosotros. Nosotros somos el conocedor del campo. Nosotros somos, en términos del capítulo 13, Brahman, almas espirituales, que no tienen principio, que no tienen fin, que es eterna, que está más allá de las gunas, de las cualidades de la prakriti, de la naturaleza material. Y que como almas, por apego a la materia, por tener deseos materiales, vamos reencarnando de un cuerpo a otro. Y en esa reencarnación hay un amigo, hay un supervisor, hay un controlador que nos acompaña, que es la superalma, Paramatma. Para algunas filosofías desviadas y erróneas, hay una identidad entre la Shivatma, el alma individual, y el Paramatma, la superalma. Pero como Srila Prabhupada explica en los significados de Bhaktivedanta del capítulo 13, aunque el alma individual, que le da conciencia al cuerpo,
es indestructible, y aunque Paramatma, al igual que el alma individual, es indestructible, y tanto aunque el alma individual como Paramatma son seres divinos y eternos, aún así hay una diferencia entre el alma individual y Paramatma. El alma individual cae bajo el dominio de la ilusión, se identifica con el cuerpo, tiene deseos materiales, ejecuta actividades materiales, y como afirma Krishna en el capítulo 13, tiene que reencarnar en un cuerpo, de un cuerpo a otro. Incluso el alma individual tiene que reencarnar por sus deseos materiales de una especie a otra. A veces podemos estar en un cuerpo de insecto, en un cuerpo de una planta, en un cuerpo de un animal, en un cuerpo humano, en un cuerpo de un semidios. Saludos también para Murtimurti Devidasi. Y Paramatma, la superalma, acompaña al alma individual nacimiento tras nacimiento, reasignando el resultado de nuestro karma. Por eso decimos que Krishna es el supervisor y el que asigna el resultado de la acción. Y como Krishna explica en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, las almas individuales nos vamos encontrando con el bien y con el mal, en la medida que vamos tomando nacimiento en diferentes cuerpos como resultado de nuestras actividades materiales. En ese sentido, nosotras, las almas espirituales individuales, estamos atadas, estamos condicionadas por el karma. Pero aunque Paramatma es indestructible igual que nosotros, y aunque Paramatma es espiritual igual que nosotros, Paramatma siempre se encuentra en un estado liberado. Paramatma es trascendental a las gunas, a las modalidades de la prakriti, de la naturaleza. Paramatma no tiene un cuerpo material, Paramatma es completamente espiritual, completamente swarat, independiente, completamente libre. Nosotras reencarnamos por nuestro karma material de un cuerpo a otro. Paramatma solo está ahí como compañero, como amigo, como supervisor. De modo que si tenemos deseos materiales, Paramatma nos da la inteligencia para satisfacerlo. Y si tenemos deseos de avanzar en la vida espiritual, Paramatma también nos da los medios para satisfacerlo. Cuando uno comienza a plantearse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuando uno realmente comienza a intuir que hay algo más allá del cuerpo, entonces Paramatma hace todos los ajustes. En nuestro caso hemos conocido a los Vaishnavas, al maestro espiritual, las enseñanzas de Srila Prabhupada, tenemos el conocimiento del Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el canto del Mahamantra Hare Krishna y toda esa filosofía. Toda esa filosofía no se busca con fines teóricos, no se busca como un juego intelectual, no se busca como una forma de cultivar erudición, sino que todo esto nos lleva a la visión correcta en sentido filosófico, a comprender el yo, a comprender claramente a Paramatma, porque tanto el alma individual como Paramatma son, dentro del contexto del capítulo 13, el objeto de conocimiento, lo cognoscible. Y cuando realmente ponemos en práctica esta filosofía, nos liberamos de la ilusión, nos liberamos de los deseos materiales, nos liberamos del samsara, alcanzamos la perfección trascendental. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada en los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bien, voy a chequear si hay alguna pregunta, pero al menos todo lo que estoy viendo son saludos. Bien, no hay preguntas en el encuentro de hoy. Les agradezco a todos porque a pesar de todos mis defectos me dan la posibilidad de estudiar el Bhagavad Gita, de presentarlo ante ustedes y así poder comprenderlo cada vez más. Hare Krishna, muchas gracias.